Pulso económico que, como es tradicional, vamos a iniciar echando la vista atrás a ver cómo le ha ido al IBEX 35 hoy con caídas 0,99%. El índice general por los pelos, pero mantiene los 18.000 puntos, esto es muy importante, 18.023,8, con algunos valores que, bueno, ya verán que tanto los aumentos como las bajadas no son muy relevantes. Hoy la que mejor, Mapfre, 0,78 arriba, Unicaja en segundo lugar, 0,72 y Bankinter lo mismo, 0,72 arriba. En el lado del rojo, pues Acciona Energía es la que peor ejecutoria ha tenido hoy, 2,08 abajo, Inditex 2 y AENA en tercer lugar, 1,94. Y a continuación les voy a adelantar a modo de titulares lo que a mí me parece que va a dar más juego en nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, lógicamente hoy tenemos que hablar de los efectos de la situación en el estrecho de Hormuz. El petróleo ha vuelto a superar los $100 por barril ante el fracaso de las negociaciones del fin de semana. También los futuros del gas vuelven a dispararse en Europa ante los nuevos temores en torno a Hormuz. Ha quedado ya cerrado al tráfico naval el estrecho por decisión de Donald Trump. Y también hablaremos de Redeia, porque su presidenta, la exministra socialista Beatriz Corredor, propone a los accionistas mantener su sueldo, 546.000 euros, este año 2026, igual que el año pasado, a pesar del apagón. La Junta es sospechosamente telemática, únicamente telemática. Y Moncloa ha incorporado al Consejo de Redeia un especialista en litigios en coincidencia con el aluvión de demandas judiciales que le han caído a la responsable de la red de alta tensión del circuito eléctrico español. Y sin más preámbulos, les presento a nuestros invitados esta tarde. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Buenas tardes y encantado de estar aquí después de las vacaciones de Semana Santa y celebrando San Vicente Ferrer. ¿Todo bien? Que es el patrón de los economistas. Muy sí, bien. Señor. Sí, señor. Y de Valencia. Por eso hoy es fiesta en Valencia, claro. Por eso. Es que es precisamente por eso. Mucha gente no lo sabe, pero nuestro color corporativo el naranja es por Valencia y por las naranjas valencianas, que fueron precisamente el primer mecanismo que se utilizó para obtener divisas durante la autarquía, durante los años 40. Y barter, cambiábamos naranjas por coches. Efectivamente. En algunos lugares de Europa. Bueno, don Miguel Ángel Cicúendez, vicepresidente de la SEAFI y consejero en Eurohispano Opciones SICAP. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hoy con un poquito frío en Madrid, pero bueno, yo creo que mañana ya cambia. Y tenemos partidos interesantes de fútbol aquí en Madrid. Bueno, vamos con la bolsa. ¿Qué les ha parecido a ustedes? La verdad es que las bolsas han caído todas hoy, consecuencia de los no acuerdos, el petróleo sube y Estados Unidos está ya en el bloqueo de Hormuz y amenaza a Trump con hundir los barcos iraníes que no hagan caso del bloqueo norteamericano. Pues yo he visto la jornada positiva. Aunque efectivamente el resultado haya sido de una caída cercana al 1%, hay que tener en cuenta que en primer lugar que se estaba produciendo una caída de mucha mayor intensidad a lo largo de las primeras horas de cotización. En segundo lugar, tener en cuenta que las noticias en principio eran bastante negativas. No se ha llegado a un acuerdo de paz precisamente dentro de las negociaciones y como respuesta Donald Trump lo que ha hecho en este caso bloquear Hormuz y, por tanto, el tránsito de barcos petroleros, gasistas, también de otras materias primas. Por tanto, en principio, el escenario era muy negativo y la bolsa no ha llegado a caer el 1%. Y los valores, las máximas caídas, han sido el 2%. Quiere decir, y se ratifica lo que hemos venido comentando desde que empezó el conflicto, que hay mucha liquidez en el sistema, que todavía se espera que los resultados empresariales sean importantes si no se prolonga enormemente el conflicto y que, por tanto, las bolsas, ante malas noticias, caen menos de lo que suben cuando hay alguna buena noticia, sobre todo cuando se firmó la tregua, cuando se pactó la tregua, que subió el 3,5%. Cicúendez. Bueno, pues coincido mucho con lo que dice Juan. Posiblemente hemos visto lo mínimo ya semanas atrás, como ya anticipamos
ya hace unas semanas. Y bueno, pues hoy el mercado se ha dado la vuelta, digo, que con los mínimos que empezó anoche con los futuros, vamos, casi el futuro del Eurostock, que lo estaba mirando ahora en tiempo real, está ya casi en positivo. Entonces, bueno, pues las noticias parece como que se descuenta al ver 80 personas de la delegación iraní el otro día en la reunión y que, bueno, no se han terminado de llegar a un acuerdo, pero ahí hay muchos intereses, supongo que creados, y yo creo que de una forma u otra se va a terminar llegando a un cierto acuerdo y desde luego los mercados parece que quieren descontar esto. Eso sí, parece que tenemos una zona de techo que no rompemos, estamos en un mercado de rango, pero el mercado, ni el estadounidense ni el europeo quieren caer, y el asiático ya ahí tengo más dudas al respecto. Bueno, vamos con el gran tema del día, y es que el petróleo ha superado de nuevo los $100 por barril ante el fracaso de esas negociaciones. También los futuros del gas vuelven a dispararse en Europa ante los nuevos temores en torno a la no navegabilidad del estrecho de Hormuz. Pues efectivamente puede haber una contracción nuevamente de la oferta, o no un aumento, mejor dicho, de la oferta de petróleo, como en principio se esperaba que pudiese ocurrir si se abría el estrecho de Hormuz, que era el objetivo fundamental de esta tregua. Bueno, no se ha producido, pero en cualquier caso esa contracción de la oferta tampoco ha provocado una subida espectacular de los precios del petróleo, porque sí que han llegado a 104, 105, creo recordar, a lo largo de la jornada, y luego incluso han empezado a bajar. Es verdad que puede haber falta de petróleo en algunas zonas y para algunas actividades, y en este sentido sí que por ejemplo, la aviación civil está reduciendo el número de vuelos porque sí que hay problemas al final con el queroxeno, con el petróleo. Luego se ha producido un hecho muy curioso que no se había producido jamás en la historia, que pone de manifiesto la relación entre los precios y las calidades del petróleo. Por vez primera el Texas Instrument hace unos días cotizó por encima del precio del Brent, cosa que no se había producido nunca. De tal manera que se está produciendo una alteración en el mundo del petróleo. La propia OPEP dice que hay una enorme volatilidad en el mercado, que hay petroleros que se compran en varias ocasiones y por tanto cambian de dirección durante la navegación, sí, efectivamente, sí. Que hay inversiones especulativas. Bueno, eso ha ocurrido siempre, que sobre el petróleo, es decir, sobre el subyacente, se hacen 4 y 5 veces operaciones a plazo, etcétera. Pero en cualquier caso tampoco se han disparado los precios. €47 megavatio hora en el caso del gas, y 100 o $104 el precio del barril Brent. Y en este sentido sí que hay que recordar, sobre todo a nuestras autoridades, que hay que tomar medidas a corto, a medio y largo plazo. A corto ha sido bajar los impuestos, parece bastante razonable sobre hidrocarburos, pero a medio y largo plazo lo que hay que tener en cuenta es que hay que seguir diversificando la dependencia de los hidrocarburos, que además en el caso de España todos vienen de fuera. ¿Qué es lo que haríamos? En primer lugar, reducir la dependencia externa tratando de producir gas propio mediante el fracking, que muy probablemente existan reservas en el páramo de Masa, es decir, aquella zona despoblada entre Burgos y Cantabria. Y en segundo lugar, yo creo que es muy importante también tener en cuenta la opción nuclear, y en nuestro caso no cerrar ni una central nuclear. Pues bueno, mire, estamos viendo ahora mismo que el petróleo, el Texas y el Brent están por debajo en este momento de 100. Con lo cual, bueno, pues eso significa que tampoco se está viendo un miedo con esta amenaza de Trump, que en el fondo, hombre, yo creo que él de momento es su estrategia de comunicación, más que nada. Luego veremos a ver lo que termina ocurriendo. Con lo cual, el mercado no le está dando importancia. Si no le está dando importancia y se ha dado la vuelta también el DAX, pues es algo que desde luego nos lleva a tener predisposición alcista ante el mercado, pero vamos, con prudencia. Bueno, hablemos de algún nombre propio en la bolsa española. Es el caso de Indra, porque Indra ha ofrecido o está ofreciendo una rentabilidad anualizada en torno al 11%, con todo lo que ha sido su trayectoria, digamos, política, ¿verdad? Pero poco es si lo comparamos con el sector europeo de la defensa. Eso sí que queda bastante claro. Sí, efectivamente. Indra, desde que salió en bolsa a finales del siglo XX, precisamente se ha revalorizado un 2.810%, que anualizado es ese 10,9%, ese 11% al que usted se refería. Y evidentemente pone manifiesto que se trata de una empresa rentable dentro de un sector cuya demanda es creciente y por tanto cuyo valor es creciente. Y efectivamente se ha producido una revalorización, pero 3 veces inferior a lo que se ha producido en otras empresas muy similares
novedades, sobre todo en los últimos meses a nivel europeo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que Indra está enormemente intervenida por parte del sector público, está decidiendo la presidencia y la gestión el gobierno, y luego, por otro lado, por ese conflicto de intereses que ha habido entre Indra, presidida por un escribano, y la posible adquisición precisamente de esa empresa de armamento escribano. De tal manera que ese conflicto de intereses, ese problema de gobierno corporativo, también ha reducido su revalorización en los últimos meses. Cifuentes, ¿cómo ves Indra? Bueno, pues yo Indra, sinceramente, creo que ha tenido una revalorización muy importante. Quien las haya tenido, yo le felicito, pero quizás ahora mismo yo creo que está muy descontado en el precio ya las subidas, con lo cual yo no termino de verla como para entrar en este momento. Yo me esperaría, porque ahí, quiero decir, hay otros valores que pueden ser más interesantes. Bien, cambio el nombre propio. Vamos a hablar de Grifols, porque van a amortizar anticipadamente 500 millones en bonos al 7,5%, y vencimientos hasta 2030. ¿Cómo veis este valor? Bueno, pues yo creo que con altibajos, como venimos comentando ya desde hace casi 2 años, desde ese famoso informe de auditoría, nunca creímos que Grifols tuviera un valor cero, tampoco el valor que había alcanzado hace 2 años. Eso es una empresa farmacéutica que tiene grandes posibilidades, porque tiene una serie de patentes muy vinculadas al plasma sanguíneo, etcétera, que lo hacen muy atractivo, y yo creo que eso se va a seguir manteniendo. En esta operación hay que enmarcarla dentro de todo un proyecto de reestructuración de la deuda, que pasaba, en primer lugar, por una emisión de deuda, en este caso un crédito sindicado por 2.000 millones de euros a un tipo de interés muy inferior al que se ha referido usted. El Euribor más 300 puntos básicos, que es mucho más bajo. Estaremos hablando 5 y algo en este momento en las condiciones del Euribor. En segundo lugar, también quieren sacar precisamente Biofarma a la bolsa norteamericana, y ese sería otro mecanismo de obtención de ingresos de capital al margen de una financiación tan cara. Por tanto, parece también bastante sensato que, si se tiene en este momento un exceso de liquidez de capital, se amortice aquella deuda más cara, que estamos hablando de bonos al 7,5%, que le quedaban 4 años de vida. Por tanto, a mí me parece, desde el punto de vista de reestructuración de la deuda y de viabilidad de la empresa, una operación completamente lógica, claro. Sí, sí. Grifols. A mí también me parece una operación lógica. El valor, la verdad, es que está en zona de soporte. A mí, sinceramente, no me termina de gustar, y no ha hecho, hasta que no reaccione, yo desde luego no estaría pensando en entrar. Con lo cual, en este momento estoy fuera y no tengo intención de entrar. Hablemos de Repsol, porque desde luego es el gran beneficiario de este tobogán que marcan los impulsos en el estrecho de Hormuz y el precio petrolero, y ellos son muy dependientes del precio petrolero, eso es así. ¿Qué le parece Repsol? Bueno, pues Repsol ha sido una muy buena oportunidad, de hecho, pero ha sido una buena oportunidad para salirse cuando estábamos en el máximo estrés, que fue hace 2 semanas. Claro, a todo pasa muy fácil decir esto, pero ahora ya posiblemente ya está descontado en el precio. Yo, desde luego, no sería partidario de entrar. Me esperaría que pudiera haber otra buena oportunidad de entrada, porque digamos que está corrigiendo y, bueno, pues ha sido un buen momento para estar. Pero bueno, y para el que sea un inversor a largo plazo. Pero dudo yo que vaya a llegar a los entornos donde ha estado antes. Efectivamente, yo estoy completamente de acuerdo, porque además hay que tener en cuenta que cada vez que el precio del petróleo sube, lógicamente Repsol se revaloriza, pero se revaloriza menos, como se ha demostrado hoy mismo, con una subida del 1%, que lo que se deprecia precisamente cuando el precio del barril baja. Y en este sentido es una empresa que todavía ofrece algunas dudas respecto a su rentabilidad futura, y en este sentido estoy completamente de acuerdo con don Miguel Ángel. En cualquier caso, se está dando una circunstancia que puede parecer paradójica, pero no lo es. Cuando hay malas noticias, sube Repsol. Las malas noticias son que sube el precio del petróleo y que se retrasa el posible acuerdo de tregua, de paz, etcétera. Sin embargo, cuando hay buenas noticias, se hunde la cotización de Repsol. Obvio, ¿no? Bueno, hablemos de Unicaja, porque han confirmado los señores de Unicaja que mantienen análisis preliminares con Withing Bank para un potencial acuerdo.
Pues en primer lugar hay que recordar que Wizz Bank, a pesar del nombre, tiene su origen en el Banco Popular y es una entidad financiera básicamente especializada en el crédito al consumo, que además le ha ido francamente mal en los últimos años. El último año perdió 52.400.000 euros, el año anterior 24 millones, es decir, ha ido duplicando las pérdidas y, entre otras cosas, dejó de patrocinar el Palacio de los Deportes de Madrid, el Wizz Center, precisamente porque no tenía capacidad financiera para seguir acometiendo esos proyectos. De tal manera que tiene bastante sentido y lógica que una empresa como Unicaja, que lo ha pasado francamente mal, sobre todo como consecuencia de la reunificación, de los problemas de gobierno corporativo que ha sufrido en los últimos años, pero que se ha conseguido asentar bajo la presidencia de Sevilla, que fue alumno mío del CUNEF, precisamente, bueno, pues ahora lo que tiene es una sobrecapitalización. Es el banco más capitalizado de España. Por tanto, si tienes exceso de capital, debes de utilizarlo para operaciones que a medio y largo plazo te sean rentables. Y en este sentido parece bastante lógico la adquisición de Wizz Bank, precisamente para reforzar o potenciar significativamente la línea de crédito al consumo, que es una línea rentable si se hace bien. ¿Cómo ves Unicaja? Pues la verdad es que la veo bien porque es de los valores bancarios que mejor ha reaccionado a esta crisis y está acercándose a zona de máximos, con lo cual en principio se le nota fuerte. Bueno, pues llegó el momento en el que hay que hablar de Redeia. ¿Por qué? Porque se ha producido la Junta ha sido solo telemática, se ha visto la mano de Moncloa incorporando a un especialista en el Consejo, un hombre que está especializado en litigios relacionables, obviamente, con el aluvión de demandas judiciales que puede venir en el momento en el que las compañías operadoras decidan pues que el responsable del apagón fue Redeia, y luego porque Beatriz Corredor les ha propuesto a los accionistas pues nada, que le mantengan el sueldo 2026 sin hacer caso de lo que pasó con el apagón. Pues en primer lugar yo creo que hay que situarlo en contexto, y el contexto es que el apagón de finales de abril del año pasado, es decir, hace un año, ha sido el mayor apagón de la historia de España, por lo menos del siglo XX y del siglo XXI. De tal manera que eso tiene algún responsable. Y como ya dijimos aquí prácticamente en el minuto cero de ese apagón, porque coincidió precisamente al día siguiente con un programa, que la culpa fundamentalmente estaba centrada en Red Eléctrica, por el mix que estaba tratando de potenciar en la producción de energía eléctrica, un mix en el que las energías renovables podían alcanzar y superar el 80%, de tal manera que también dijimos que era fundamental la energía nuclear para garantizar la estabilidad del sistema y que en ese momento estaban fuera del sistema, estaban desacopladas todas las centrales nucleares. Bueno, pues la realidad y sobre todo unos audios recientes ponen de manifiesto que exactamente eso es lo que ocurrió, porque además parecía bastante lógico que hubiera sucedido ese proceso. Por tanto, en primer lugar, Red Eléctrica, Redeia, como se llama ahora, Redesa, y su presidenta son los máximos responsables de uno de los mayores problemas energéticos que se han producido en nuestro país. Y yo me atrevo a decir que sociales, porque incluso provocó víctimas. En segundo lugar, la señora Corredor tenía que haber dimitido en el minuto cero, que hubiera sido lo sensato. No presentarse ahora a que le vuelvan a prorrogar su sueldo, entre comillas, en las mismas condiciones que el año 2025. Pero luego es que me parece bastante poco adecuado que a los accionistas se les haya privado de la capacidad de asistir personalmente y preguntar a la presidenta. Ha sido una censura, ¿para qué nos vamos a engañar? Las cosas hay que llamarlas. Se ha censurado a los accionistas, a los propietarios de la empresa. ¿Para qué? Para ocultar precisamente o no responder a estas preguntas. Pero esas preguntas y esas respuestas que han dado los vídeos y audios, ¿a qué van a llevar? Pues probablemente a que proliferen todavía más precisamente las demandas contra Red Eléctrica. Y eso ha provocado que dentro de la renovación del Consejo se haya incluido a Santiago Hurtado, que es un especialista precisamente en litigios y en conflictos, precisamente de TONS España, y luego por otro lado a Marta de la Cuesta, que es una compañera mía de la UNED, es una catedrática muy eficiente, muy especializada en responsabilidad social corporativa. Y luego el único dominical que se ha nombrado es precisamente a Luis Navarro, el anterior presidente de Redesa. De Enresa, perdón. Sí, de Redeia. De Redeia. Enresa. Vale, vale. Pues yo la verdad es que le veo muy mala pinta a Red Eléctrica. Hace
hace más de un año que no la tenemos en cartera, porque nosotros solemos comprar esta acción y luego cubrirla, porque año tras año nos ha ido dando una rentabilidad muy interesante, cobrando los dividendos, pero ahora la pinta que tiene es que va a romper la zona de mínimos, veremos a ver, pero cuando se manifiesten y luego ya cuando se hacen este tipo de juntas, que parece una broma para una empresa tan importante, bueno, pues estoy esperando a que, oye, si rompe la zona de 15, que hoy ha caído un 1,83, pues se va a la zona de 14 o por debajo, pues a lo mejor ahí es interesante entrar, con lo cual hay que estar con ojo avizor, porque oye, al final cambiarán de presidenta o de presidente y al final tendrá, o sea, es una empresa con un futuro esperanzador, pero desde luego con un presente completo. Cuando yo estaba en el Consejo de Administración, precisamente presidido por Pepe Folgado, precisamente era un valor seguro y muy atractivo para inversiones a largo plazo de los fondos de pensiones, de vida, etcétera. ¿Por qué? Porque es una acción que a largo plazo es muy estable y muy lógica. ¿Qué ocurre? Que se han producido una serie de circunstancias que ya hemos puesto de manifiesto, pero hay otra muy importante, que es que no se ha renovado, no se ha ampliado la capacidad de red eléctrica. Hay en este momento un posible colapso y sobre todo una falta de abastecimiento, incluso para construir vivienda, pero también para inversiones, por ejemplo, en inteligencia artificial, etcétera. Hay 100.000 millones de euros parados de inversión extranjera precisamente en estas tecnologías por falta de posibilidades de conexión con red eléctrica. Por tanto, es una de las infraestructuras que nuevamente, una más que ha fallado desde que está este gobierno. Me ha puesto el toro en suertes porque yo quería hablar del sector de la construcción en general, pero fundamentalmente las viviendas, porque resulta que la producción del sector de la construcción se ha hundido un 10,3% y esto parece que llama mucho la atención. Pues efectivamente ha caído de media un 10,3% en el mes de febrero respecto al mismo mes del año anterior, pero es que se ha producido un desplome de la edificación, un 35,8%, y también una caída del 14,8% de la ingeniería civil. Es verdad que ha subido, por otro lado, algo la inversión especial, etcétera, pero en general se ha producido un derrumbe de la construcción de viviendas por varias razones. En primer lugar, por la ley de la vivienda. La ley de la vivienda, y también lo hemos comentado aquí en diferentes ocasiones, lo que hace es penalizar absolutamente la construcción de viviendas, porque hay que dedicar el 35% del suelo donde se va a edificar esa promoción a vivienda social. Fíjense ustedes, en la calle Alcalá, a qué precio se tendría que vender para hacer rentable esa inversión, por poner un ejemplo, y otras muchas. Por tanto, eso ha producido una contracción de la oferta significativa. Y en segundo lugar, es que no hay mano de obra para construir las necesidades por lo menos de 250.000 viviendas al año. ¿Eso qué significa? Que si la oferta se está reduciendo en gran medida por la regulación, por las penalizaciones a la construcción, al periodo, etcétera, y la demanda sigue aumentando, los precios van a seguir elevándose, claro. Bueno, pues estar absolutamente de acuerdo con lo que dice Juan y manifestar mi contrariedad con dos hijos jóvenes que quieren comprar vivienda en algún momento. Ya, pobres. Bueno, hablemos de Hacienda Pública. El gasto del Estado crece el doble que la recaudación fiscal desde que funciona la era Sánchez, desde estos años. Le felicito por su programa, porque aquí hemos dado primicias que ahora se han dado cuenta. Bueno, claro. Llevamos diciendo desde hace mucho tiempo que ese PIB nominal, no PIB per cápita, ha crecido en España por dos razones, por el aumento del gasto público y por el aumento de la población. Bueno, pues efectivamente, a pesar de la fuertísima elevación de la recaudación, que se ha incrementado un 50% desde el año 2019, 18. Ha pasado de 213.000 millones a 325.000, a pesar de ese fuerte incremento del 50%, el gasto público se ha duplicado un 100%. Sí, pues así nos luce el pelo. No tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a estos dos caballeros su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones, y a ustedes su interés y su paciencia, que se le agradezco vivamente. Pero tengo premio para ustedes, sí, tengo premio. A la vuelta de publicidad, la redacción abierta.